Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Para la tutoría de hoy entonces hablaremos de la infección de sitio operatorio. Este es un tema bastante importante en el que ustedes sobre todo deben reconocer la clínica y presentación de estos pacientes para distinguir qué tipo de heridas realmente se ven bien y son normales después de un procedimiento quirúrgico y cuáles si deberíamos entrar un poco más de atención para indagar acerca de una infección de sitio operatorio. Entonces, esta es nuestra agenda del día de hoy, un poco de la introducción hablando sobre la clasificación, la definición, un poco de epidemiología, la etiología y la patogénesis, tocando los aspectos microbiológicos también de la infección de sitio operatorio, los factores de riesgo y su prevención, que realmente es de las cosas más importantes en donde nosotros tenemos que poner nuestro énfasis, la presentación clínica y el diagnóstico, como les digo, es fundamental que ustedes la reconozcan, y finalmente el tratamiento. Entonces, vamos a iniciar con una leve introducción. La infección de sitio operatorio, la definición está encasillada por el CDC, por el Departamento de Estados Unidos para el Control y Prevención de las Enfermedades. Entonces, lo que ellos nos dan con sus guías es esta definición en la que la catalogan como una infección que sea relacionada con un procedimiento quirúrgico que ocurre cerca de la incisión o en la misma incisión. Y esto se tiene que desarrollar en los 30 días posterior a que se haya hecho la cirugía en caso tal de que no estemos utilizando un material protésico. Si es un paciente en el que se le haya puesto, por ejemplo, una malla para el control de una hernia, un injerto vascular, una prótesis también, en el caso de las cirugías ortopédicas, ese tiempo nosotros lo vamos a dar dentro de 90 días después de la cirugía que se haya realizado. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, las infecciones asociadas a la atención en salud, pues digamos que es una problemática que está muy vigilada por todos los organismos de control y el Ministerio de Salud aquí en Colombia y en demás países. Entonces, las ISO precisamente terminan siendo una de esas infecciones asociadas a la salud. Y después de un procedimiento quirúrgico, precisamente las ISOs van a ser aquellas que predominan dentro de estas infecciones asociadas a la atención en salud. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ellas? Porque en primer lugar van a mantener una alta morbimortalidad en aquellos pacientes que hayan sido operados. También aquellos pacientes que tengan una infección de sitio quirúrgico tienen mayor probabilidad de requerir una estancia en UCI y también de tener una hospitalización que sea prolongada, porque pues eventualmente también se van a complicar la estancia hospitalaria en aquellos procedimientos en los que se supone que el paciente debía tener una hospitalización corta, pero eventualmente por múltiples complicaciones se va a prolongar su estadía. También estos pacientes son una causa importante de reingreso. Y además de esto, nosotros también tenemos que tener en cuenta la incidencia y también la prevalencia de las infecciones de sitio operatorio. Entonces, la incidencia realmente, como nos daremos cuenta, varía dependiendo de la clasificación de heridas que hablaremos más adelante, pero en general lo que se dice es que 2 a 5% de los pacientes que sean llevados a cirugía en todo el mundo aproximadamente van a terminar desarrollando una infección de sitio operatorio. Esta incidencia, lastimosamente, se ha demostrado que en países que están en vía de desarrollo, por ejemplo, como Colombia, tiende a aumentar un poco más. No está muy establecido cuáles son esas causas, de pronto también un poco acerca de los protocolos de, pues, sanitarios y también de control de la infección, que todavía no son tan rígidos o no son, digamos, que tan estrictos como deberían tratarse. Entonces, lo que la parte como de las guías de la Sociedad Colombiana de Infectología nos dice es que aproximadamente en Colombia manejamos una incidencia que es de 1,2 e incluso a 23,6 por cada 100 procedimientos quirúrgicos que se realizan. Entonces, esto también es un punto importante porque el mismo Instituto Nacional de Salud ha hecho una recopilación reciente acerca de los casos que se deben reportar de infección de sitio operatorio. Sin embargo, este reporte en Colombia aún se limita sobre todo para procedimientos como revascularización miocárdica, también para reparación de hernias, para procedimientos también ginecológicos como cesáreas, entre otros, y por tanto hay todo un esquema o todo un panorama de otros procedimientos quirúrgicos que también se infectan, pero que no son reportados en este boletín epidemiológico. Por ende, existe un subregistro en Colombia. Entonces, la cirugía abdominal es una de las cuales es, digamos que más prevalente en el tema de las infecciones de sitio operatorio, ya que se dice que incluso estadísticas de hasta el 10 a 20% de aquellas cirugías abdominales, sobre todo en aquellas cirugías de colon, van a terminar desarrollando una ISO. Por eso es tan importante que la mencionemos en estas tutorías.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la clasificación general de las ISOs, siempre vamos a tener este esquema que son las capas que tenemos de la piel. Entonces, no solo de la piel, sino también de la entrada a la cavidad abdominal. Faltan algunas, por ejemplo, con el peritoneo, pero en general decimos que contamos con una parte superficial que es la piel en sí, también un tejido celular subcutáneo, los tejidos profundos que están separados también por una fascia después que ya tienen la entrada a una capa muscular y finalmente con el peritoneo cuando lo pasamos que ya encontramos la cavidad abdominal o lo que pues también denominamos como los órganos o las vísceras o estos espacios digamos que viscerales. Entonces, vamos a mencionar aquellas ISOs incisionales como todas aquellas que no comprometen un plano que esté después de la fascia o después del músculo más bien. Entonces, con esto las podemos clasificar en incisionales superficiales, las cuales van a ser aquellas que involucran la herida superficial y por ende solo comprometen la piel o el tejido celular subcutáneo. Mientras que las incisionales profundas van a ser aquellas que ya traspasan y se van un poco más a los tejidos profundos, que llegan a comprometer incluso la fascia o la capa muscular. Y finalmente, por el otro esquema también nosotros vamos a tener las isos órgano-espacio, que son aquellas que involucran cualquier parte del cuerpo que haya sido más profunda que la fascia o la capa muscular y que haya sido manipulada o abierta durante una cirugía. Entonces, aquí en los ISOs órgano-espacio nosotros engolamos los abscesos, también fugas anastomóticas en el caso de cirugías de cavidad abdominal o también infecciones que hayan sido causadas por implantes, como lo mencionábamos ahorita. Entonces, ya que hemos hablado de la definición y también de estas generalidades, pasemos a hablar un poco sobre cómo se desarrolla y cuáles son esos factores que terminan ocasionando una ISO. La patogénesis entonces de la ISO va a estar determinada por esta ecuación, en donde nosotros debemos tener una exposición bacteriana. Generalmente siempre va a ser, o pues en la mayoría de casos va a ser de la microbiota del propio paciente, pero en algunas otras condiciones también va a suceder que incluso el personal de la salud o el ambiente va a proporcionar un medio adecuado para que se inocule una bacteria de etiología o pues digamos que de origen externo en esa área del paciente. Cuando nosotros tenemos esas dosis de contaminación, el paciente eventualmente va a responder por medio de todos estos mecanismos de respuesta inmune para contrarrestar la infección que se puede llegar a estar generando. Y eso es lo que nosotros denominamos como la resistencia del huésped. Entonces, la ecuación que mencionamos ahorita es que el riesgo de infección quirúrgica va a estar bien determinada por esta dosis de contaminación, por la virulencia que el factor microbiológico, la bacteria en sí, como que tenga, y la resistencia del huésped va a ser un denominador en el que contrarresta toda esa información. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a determinar el grado de contaminación o de virulencia que una herida puede llegar a tener? Bueno, pues para esto se han determinado como una clasificación de las guías que también nos proponen acerca de cómo nosotros deberíamos entender la contaminación de cierta herida. Con esto entonces hablamos que una herida limpia, esto es muy importante, van a ser aquellas heridas quirúrgicas no infectadas en las que no se encuentra inflamación y que no tienen una comunicación con tracto respiratorio, digestivo, genital o urinario. Estas heridas van a cerrarse primariamente y generalmente también van a ser drenadas con sistemas cerrados. Entonces, en estas heridas limpias, ¿cuáles encontramos? Pues aquellas que no comprometen ninguno de los sistemas que hablábamos recientemente. Entonces, sobre todo las tiroidectomías, mastectomías, cirugías cardíacas también, como revascularización miocárdica, cirugías ortopédicas, disección también de lipomas, va a ser una de estas cirugías e incluso también las hernias. Ya pasando a la siguiente tipo de herida, nosotros hablamos de las heridas limpias contaminadas. Estas entonces van a ser heridas quirúrgicas también que no se infectan, pero que a diferencia de las limpias, sí mantienen una comunicación con el tracto respiratorio, con el digestivo, con el genital o el urinario. Pero acá hay una aclaración importante y es que para que estas heridas se cancelen como limpias contaminadas, debe haber una condición controlada en la secreción y también, digamos que en el ambiente en el que se genera esta herida. Por lo tanto, pues no debe haber tampoco una contaminación inusual. Aquí, ¿cuáles incluimos? Entonces, por ejemplo, gastrectomías que hayan sido programadas, también cirugías de pulmón, una lobectomía, cirugías de Whipple, también una colectomía que haya sido programada o también colecistectomía programada, en la que ahí nosotros no tenemos infección, sino por ejemplo en aquellos pacientes que estaban debutando simplemente con una colelitiasis, pero que pues digamos que por toda la sintomatología se decide realizar de una vez la operación antes de que este paciente pueda llegar a generar una infección.
Ahora pasamos entonces a las heridas contaminadas. Estas se van a definir como heridas traumáticas recientes, es decir, que ocurren menos de 4 horas o en las primeras 4 horas, o también heridas abiertas o accidentales u operaciones en las que se presenta una ruptura de la técnica estéril o hay una gran contaminación gastrointestinal. Entonces, esto también va a incluir incisiones en las que se encuentra una inflamación aguda, pero muy importante, en las que no hay nada de pus. ¿Qué ejemplos podemos tomar de esto? Entonces, una colicistectomía para tratar una colecistitis aguda que no se había perforado, también apendicectomía en apendicitis no perforada y sobre todo, pues también nosotros lo vamos a tener aquí como estas heridas contaminadas en aquellos procedimientos en los que no hubo una técnica adecuada de la esterilización de los equipos o que incluso se pudo llegar a presentar una mala higiene o un mal lavado de manos durante la preparación quirúrgica. También entonces vamos a hablar finalmente de la cuarta, que es la herida sucia o infectada. Y esta va a ser una herida traumática antigua, es decir, que ya han pasado más de 4 horas desde que nosotros abordamos a esta herida, que va a tener tejido retenido o desvitalizado. También cabe la posibilidad de que tengan un cuerpo extraño o una contaminación fecal. Y esto también se va a hacer presente, las heridas sucias o infectadas también van a ser aquellas en las que una víscera va a estar perforada. Entonces, ¿qué casos podemos llegar a encontrar aquí? Sobre todo fracturas abiertas en el caso de ortopedia, peritonitis, ya sea por una apendicectomía con un apéndice perforado, o incluso también un reparo de una úlcera gástrica que se haya perforado y que libera todo su contenido a la cavidad peritoneal. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos estos 4 tipos de heridas? Porque esto nos va a determinar cuál es la incidencia estimada o digamos el valor máximo que debemos tolerar por estas heridas para que se infecten. Y esto es muy importante porque en los hospitales ustedes se darán cuenta que se hace un registro muy minucioso acerca de cada tipo de herida y también el porcentaje que cada cirujano, cada servicio, cada instalación, digamos que maneja con respecto a la infección de sitio operatorio, ya que es algo que es bastante vigilado. Entonces, para las heridas que son limpias, nosotros debemos esperar que tengamos una incidencia que sea menor del 1 al 3%. En el caso de las contaminadas, esta no debe sobrepasar el 2,5 al 8%. De las contaminadas, ahí sí estamos hablando del 7 al 15%, y de las sucias estaremos hablando que incluso estas ya casi que la mitad de ellas se pueden llegar a infectar, manteniendo pues una probabilidad o pues digamos una incidencia de 7,1 al 40% incluso. Pero entonces, ¿solo para esto es que nos sirve la clasificación de las heridas? Realmente no. Cuando nosotros nos vamos a mirar acerca de los agentes sitiológicos que también causan las infecciones de sitio operatorio, nos daremos cuenta que dependiendo también si es una herida limpia contaminada o si es una herida contaminada o sucia, se van a presentar distintos microorganismos dependiendo uno de la clase de herida que estemos hablando, pero también dependiendo de la localización en el que se encuentre la herida. Entonces, en términos generales de la ISO, se dice que aproximadamente el 70 al 95% realmente van a ser causadas por la flora endógena del propio paciente. Sobre todo también la flora de la piel. Entonces, en las heridas limpias van a predominar sobre todo aquellos microorganismos que se encuentran en la microbiota de la piel, como estábamos mencionando. Aquí tenemos sobre todo entonces cocos gram positivos, estafilococcus aureus, también especies de streptococos y estafilococcus coagulasa negativos. Pero en las limpias contaminadas nos daremos cuenta que existe un cambio de esto, y es que aquí nosotros también vamos a tener estos microorganismos de la flora normal de la piel del paciente, pero también aparecen, como accedemos a distintas cavidades y distintos tractos que también mantienen su propia microbiota, bacilos gram negativos y enterococos, como cuáles entonces E. coli, Klebsiella, Pseudomonas proteus, entre muchos otros. Entonces, en las heridas limpias contaminadas, digamos que estas como mantienen también estos puntos de infección que pueden ser por microorganismos de la piel o también de la propia flora de la víscera que estemos hablando en cuestión, van a generalmente ser polimicrobianos. También otra cosa muy importante aquí que lo mencionábamos anteriormente es que dependiendo también de la técnica de un mal lavado de manos, por ejemplo, las personas o el personal de la salud puede llegar a brindar o pues digamos que a ocasionar una infección por medio de patógenos que sean fuera de la piel o que estén también fuera de esta microbiota normal de los vísceras a las cuales se accedió. Entonces, por esto incluso nosotros podemos llegar a tener infecciones por hongos en los pacientes que presentan una ISO, pero va a depender mucho de qué microorganismo estén transmitiendo aquellas personas que están en constante manipulación y contacto con el paciente.
Entonces, ya que hemos hablado de la microbiología y entendemos también cómo es que se forma la infección de sitio operatorio, hablemos un poco de los factores de riesgo que son bastantes. Entonces, respecto a estos, nosotros siempre debemos clasificar los factores de riesgo en estas infecciones en aquellos que son propios del paciente o intrínsecos y aquellos que son extrínsecos, que están relacionados más que todo con el procedimiento quirúrgico y con otras medidas hospitalarias que no son, digamos que puntualmente, estrictamente hablando, pues correspondientes al paciente. Entonces, en los factores de riesgo dependientes del paciente, en los intrínsecos, vamos a tener que estos también se clasifican a su vez en aquellos que son modificables y aquellos que son no modificables. ¿Cuáles tenemos entonces que son modificables? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tengan diabetes. Nos hemos dado cuenta que la hiperglicemia, pues digamos que altera con la respuesta inmune, también promueve la glicolización también de proteínas y esto eventualmente no solo va a comprometer a la presentación de una infección de sitio operatorio, sino que también compromete a la cicatrización per se. También el uso de terapias inmunosupresoras, pacientes que estén tomando corticoides o digamos que también estén con esquemas de quimioterapia, pues esto es lo que van a hacer es que disminuya la respuesta inflamatoria durante la fase también de curación de la herida y por ende nos va a también generar una mayor propensión a que los pacientes presenten una infección de sitio operatorio. Aquellos pacientes que también tengan desnutrición, la desnutrición lo que va a hacer es que va a interferir con el procedimiento, con el proceso de síntesis del colágeno y con ello también con la formación de un tejido de granulación que es muy importante, como sabemos, para la producción pues, de todos estos componentes que ayudan con la cicatrización de las heridas. Adicionalmente, factores como hipoalbuminemia, por debajo de 3,5 miligramos por decilitro, van a generar también una respuesta inmune que va a ser, digamos que disminuida, y esto ocasionalmente también va a promover pues, procesos apoptóticos de los macrófagos y con ello pues llevar a una disminución en el control de las infecciones. La obesidad también es un factor de riesgo bastante importante porque sabemos que el tejido adiposo es un tejido que no está muy bien vascularizado. Por ende, pues va a disminuir también toda esta llegada de células inflamatorias y también de la irrigación y de componentes como pues el oxígeno, que son muy importantes también para el control de las infecciones e incluso también van a limitar la llegada de los antibióticos cuando los estemos utilizando. Otros factores modificables también los tenemos, por ejemplo, con las infecciones preoperatorias, pacientes que hayan desarrollado una infección antes de ser llevados a cirugía, es posible que desarrollen también una diseminación hematógena o que también tengan un microorganismo que haya sido colonizado, pero que eventualmente también acceda a esta nueva infección de la cual estemos hablando. El tabaquismo también termina siendo un factor de riesgo bastante importante, ya que sabemos que esto, además de ocasionar rigidez vascular, va a ocasionar también aterosclerosis, va a ocasionar también vasoconstricción, disminuye también la respuesta inflamatoria sistémica y por ende, pues también como que nos puede llegar a generar una tendencia hacia la isquemia. Respecto a los factores que son no modificables, encontramos tres puntualmente. La edad, pacientes que sean mayores de 65 años, ya que todos estos mecanismos también de recuperación, de cicatrización para las heridas, pues van a estar disminuidos y van a estar desgastados con los procesos de envejecimiento. El historial también, pues como hablábamos también de infecciones que habían sido presentadas antes, sobre todo infecciones cutáneas, y también en aquellos pacientes que hayan tenido un historial de radioterapia, esto lo que va a hacer es que también nos genera como una lesión en el nivel de la herida y con ende, pues digamos que interfiere también con el proceso de cicatrización y de recuperación y curación. Entonces, ya que hemos hablado de los factores intrínsecos, pasemos a hablar de los extrínsecos, que realmente son también como la gran mayoría. Como ya mencionamos, estos se relacionan con el procedimiento del paciente y pueden asociarse a los tiempos de cirugía. Sobre todo se dice que aquellos pacientes que son llevados a cirugías emergentes y no programadas también tienen un mayor riesgo de desarrollar una infección de sitio operatorio. También factores de instalación directamente, por ejemplo, también una mala ventilación de un quirófano permite que también se conglomeren todos los microorganismos o también digamos que virus, etcétera, bacterias, como todas estas partículas de aire que eventualmente van a terminar infectando al paciente si no hay un adecuado control de este ambiente. Factores preoperatorios, por ejemplo, con un control glucémico que esté adecuado también de estos pacientes y factores intraoperatorios, sobre todo hablando también de técnica quirúrgica.
Entonces, como ya mencionamos, pues una contaminación aérea va a ser también muy importante para la transmisión e inoculación de todos estos microorganismos en la herida quirúrgica. Se ha demostrado que también aquellos pacientes que están con anticoagulación pueden llegar a generar también, digamos que, una secreción que es más abundante en la herida y con ello que se presente también un mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico. Respecto a la transfusión, es algo que es muy debatido, ya que se dice que las transfusiones sí pueden llegar a generar también un componente de riesgo para las ISOs, pero hay otros autores que no lo creen de esta manera. ¿Cuál es la principal teoría de que esto realmente como que puede llegar a interferir con la actividad de los macrófagos y con ende pues aumentar el riesgo de infección? La disminución en la oxigenación, pues también es algo importante porque sabemos que el oxígeno va a ser fundamental en todos los procesos también de respuesta inmune, sobre todo con los neutrófilos, y esto pues digamos que va a alterar también todos los procesos de epitelización y neovascularización que encontremos. Si el paciente también entonces durante su estancia o pues durante el procedimiento quirúrgico fue manipulado o también se le puso un material, un cuerpo extraño, esto también va a facilitar la inflamación. Y un factor de riesgo también bastante importante va a ser la duración de los procedimientos quirúrgicos. Se habla de que una duración que esté por encima del percentil 75 de a un procedimiento pues, que está destinado para realizarse en cierto tiempo promueve a que haya una mayor exposición a el daño celular y también que la herida esté más expuesta a la contaminación y la exposición ambiental y por ende aumentar el factor de riesgo para infección de sitio operatorio. La hipotermia también preoperatoria también se demuestra que ha sido un factor de riesgo importante en estos pacientes y un mal control hiperglucémico después de las cirugías también tiende a alterar la respuesta inmune y ocasionar también un incremento de la actividad bacteriana que con ello también puede llevar al desarrollo de una infección. Respecto a otros factores, como mencionábamos, hablamos un poco de la técnica quirúrgica. Entonces, si al momento en el que se está operando estos pacientes se dejan tejidos desvitalizados que estén ahí adentro y no se remueven completamente, va a ser factor de riesgo que haya también una mala manipulación de los tejidos en donde se tenga un abordaje que es brusco. Esto también puede ocasionar infección de sitio operatorio o incluso también que tengamos un drenaje o unas suturas que no estén donde deberían estar también va a ser un foco para que allí se acumulen bacterias y eventualmente comience todo un proceso de crecimiento y de colonización que ocasionen infección también. En los cuidados de la herida también es importante que estos se tomen como un factor de riesgo. Si nosotros tenemos una herida que está descubierta, también va a ser muy posible que se infecte. Si también tenemos una herida que está, digamos que en contacto o pues que se contamina con la propia flora bacteriana de la piel del paciente, también esto va a ser un factor de riesgo, sobre todo lo hablamos para los procesos de antisepsia y también en aquellos pacientes en donde se rasura. Digamos que el rasurado no se debería realizar en los pacientes antes de ser llevado a cirugía, ya que esto lo que va a hacer es que causa microlesiones y también como daños vasculares o también daños epiteliales que eventualmente pueden transmitir todas esas bacterias de la flora de la piel hacia la herida del paciente. La contaminación, como lo mencionábamos también por el personal de la salud, va a ser muy importante y también fundamental que siempre hablemos de una buena esterilización de los procedimientos, de los instrumentos que se vayan a utilizar en el procedimiento quirúrgico, ya que en caso de que no se esterilicen de la forma adecuada, eso también promueve a la infección operatoria. Entonces, ya que tenemos todos estos factores de riesgo, además de la clasificación de heridas que nos da una incidencia promedio del riesgo de infección que tenemos, también se han presentado distintos sistemas de clasificación. Los más adaptados son estos dos que tenemos acá, que hacen parte de la Guía Nacional de Cirugía o la Asociación Colombiana de Cirugía aquí en Colombia. Entonces nos proponen un sistema de CENIC en el que ellos también evalúan si la cirugía duró más de 2 horas, si fue una cirugía abdominal que también pone mayor en riesgo para estos pacientes, nos determinan también como con el tipo de herida y si el paciente había tenido como más diagnósticos al momento de la salida que lo condicione para que tenga una menor respuesta ante ese agente pues de infección y pues que no controle también como todos esos estímulos. También encontramos entonces el sistema NIS. Este nos va a clasificar sobre todo con medio de el ASA, la escala que ustedes sabrán que se utiliza sobre todo para la evaluación de los pacientes de anestesia y el riesgo que también presentan de mortalidad relacionados con cada procedimiento y sus patologías y condiciones previas. También si la herida fue una herida contaminada o sucia y lo que hablábamos de una erosión de la cirugía que esté por encima de un percentil de 75. Dependiendo de todo esto nos va a dar unos puntos y ellos pues nos dan
como estos estimados en donde sabemos qué tanto riesgo tiene un paciente presentar una infección dependiendo de todo esto que mencionamos. Entonces, ya que hemos hablado de los factores de riesgo, lo más importante es que nosotros lo prevengamos. Si nosotros prevenimos las infecciones, no habrá necesidad de tratarlas y esto eventualmente va a generar también un beneficio para el paciente, ya que promueve una cicatrización que sea mejor, también la herida va a curar de mejor manera y evitamos complicaciones, como lo mencionábamos, que sean pacientes que no ingresan a UCI después, pacientes que no tengan que estar tanto tiempo en el hospital, que tengan riesgo también incluso para infectarse por otras causas u otras bacterias que estén en comunicación con otros pacientes. Entonces aquí nosotros podemos realizar intervenciones prehospitalarias, entre ellas sobre todo tenemos estas tres. En primer lugar, el tabaquismo, ya vimos que era un factor de riesgo, entonces lo que se recomienda es que nosotros le digamos al paciente que tenga un cese de este tabaquismo 4 a 6 semanas antes del procedimiento quirúrgico. Esto no solo va a disminuir el riesgo de ISO, sino también de complicaciones pulmonares y se recomienda incluso que estos pacientes puedan ser aconsejados con otras medidas que también son de apoyo para, pues digamos que abandonar este hábito tabáquico, como por ejemplo el uso de chicles de nicotina, entre otros elementos. También la preparación intestinal va a ser fundamental, sobre todo en los casos de cirugía de colon, y ha mostrado que disminuye el riesgo de infección quirúrgica y que tengamos un control glucométrico apropiado, no solo antes de que el paciente esté en el hospital, sino también en el momento postoperatorio, pues entramos en toda esta instancia perioperatoria. Lo que se recomienda es que tengan glucometrías que sean por debajo de 200, pero en lo posible que se mantenga una glucometría entre 110 y 150 miligramos por decilitro en pacientes con o sin diabetes. Se habla mucho también sobre la hemoglobina glicosilada, pero lo que nos hemos dado cuenta con la evidencia es que no hay una robusta investigación acerca de un valor específico que nos hable en el que tenga que estar este paciente para que prevengamos la infección de sitio operatorio. Entonces, la moraleja con esto es que si tenemos un paciente controlado de su parte diabética, también va a tener menos riesgo de infección. Con respecto también al control infeccioso intrahospitalario, entramos con uno de los temas que es más importante aquí, es la profilaxis antibiótica. En salas de cirugía escuchamos todo el tiempo que los pacientes, antes de que nosotros, pues digamos que entremos a operar, el anestesiólogo confirma que se le puso cefazolina 2 gramos al paciente. Entonces, hablemos un poco sobre esta profilaxis y es que es una medida que lo que hace es que reduce también la cantidad de bacterias que puedan estar presentes o en contacto con la herida que estamos creando de forma quirúrgica en este paciente. Y esto por ende entonces va a ser muy bueno para la prevención, ya que pues al digamos que quitar todo ese estímulo bacteriano, también nos va a disminuir esa respuesta o esa virulencia y por ende disminuye el riesgo de infección operatoria. Entonces la profilaxis realmente debería garantizarse si existe un alto riesgo de infección o si existe un alto riesgo de deterioro que sea importante en caso de que el paciente presente una infección. Cuando estemos hablando de una herida contaminada o sucia, ya no estaremos hablando de una profilaxis porque sabemos que son pacientes que posiblemente ya están infectados. Por ende, ahí dejamos de usar el término de antibiótico profiláctico, sino que hablamos ya de antibiótico terapéutico. Y con lo otro también, entonces decimos que el antibiótico que nosotros escojamos debe estar guiado por el tipo de procedimiento que se realice y por los microorganismos comunes que encontremos que se causan en la infección de sitio operatorio en esos procedimientos en específicos. Entonces ya vimos que la gran mayoría sobre todo son de la piel, entonces lo importante siempre va a ser sobre todo cubrir cocos gram positivos y también enterobacterias como E. coli. Por esto mismo, la cefazolina, digamos que se ha recomendado como una estrategia que es casi que la primera elección en todos los procedimientos quirúrgicos, exceptuando en pacientes que tengan historial de alergia o pacientes que también tengan otras indicaciones adicionales un poco más específicas de cada procedimiento, digamos que un poco más puntual. Entre otras alternativas, entonces podemos incluir a la vancomicina y también a la clindamicina para pacientes que estén alérgicos. Y lo que se recomienda entonces es que esta profilaxis antibiótica se administre 1 hora antes de la incisión o 2 horas antes en caso de que se usen vancomicina o fluoroquinolonas. ¿Esto por qué? Porque nos hemos dado cuenta que si se realiza pues este tiempo de ventana de menos de 1 hora, disminuye mucho el OR con la presentación de la infección. Este, por ejemplo, fue un estudio en el que se le administraron a pacientes antibiótico profiláctico 2 horas antes de
que presentarán su cirugía, que se trata que estos pacientes que son también de la administración temprana, de 2 a 24 horas antes del procedimiento, los preoperatorios que sí fueron en las primeras 2 horas antes de que el paciente se hiciera la incisión, y los perioperatorios en aquellos pacientes que ya se realizó, digamos que después de que se operara en las primeras 3 horas, y los posoperatorios de 3 horas en adelante. Entonces nos damos cuenta que lo que tiene mayor evidencia de todas formas termina siendo aquellos pacientes en los que se le administró dentro de las 2 horas, y por ende ahí sabemos que esta medida de la profilaxis antibiótica está tan soportada. Entonces, con respecto a los esquemas que tenemos de cefazolina, nos daremos cuenta que para cada una de las cirugías que se realicen va a haber un esquema específico sobre qué antibióticos deberíamos utilizar. Nos damos cuenta que la cefazolina es el común denominador, pero que también se proponen otras alternativas como es el cefotetán, el cefoxitin, incluso ampicilina sulbactam, e incluso también en aquellos pacientes en donde nosotros tengamos, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Esto se puede llegar incluso a combinar con metronidazol, o también en apendicectomía recomiendan también con metronidazol. La dosis entonces ya sabemos que va a ser sobre todo de 2 gramos en pacientes que tengan menos de 120 kilos, pero si son de más de 120 kilos, esto debe ser ajustado al peso, y por ende se recomienda que utilicemos dosis de hasta 3 gramos. Y con respecto de una pregunta que se hace muy frecuente es si nosotros tenemos una cirugía muy larga, deberíamos repetir la dosis, cada cuánto se debería repetir y cómo se hace esto. Pues bueno, la repetición de la dosis va encaminada hacia la duración de la vida media del antibiótico que estemos utilizando. Entonces se dice que nosotros deberíamos repetir una dosis de antibiótico siempre que se superen 2 vidas medias del antibiótico que estemos empleando. En el caso de la cefazolina, termina siendo 4 horas. Entonces, si tenemos una cirugía que dura más de eso, a las 4 horas se repite nueva dosis de profilaxis. Y otra cosa, otra pregunta que también surge es si nosotros deberíamos continuar con este antibiótico profiláctico después de la cirugía. La respuesta es no. Realmente, como su nombre lo indica, es únicamente profiláctico, y en caso de cirugías cortas únicamente vamos a tener que requerir a una dosis. Si por alguna razón se continúa este antibiótico, lo que nos recomiendan las guías es que no se debería continuar por más de 24 o 48 horas. Entonces, hablemos un poco también del control infeccioso intrahospitalario con otros parámetros. Sobre todo, entonces hablamos con la higiene de manos, que va a ser importantísima que la realicemos, y tengamos mucho cuidado, sobre todo también con las uñas artificiales, porque estas van a ser un medio de colonización para las bacterias, en donde incluso después de realizar un lavado quirúrgico o un lavado exhaustivo, se han demostrado que persisten colonias bacterianas allí en estas uñas artificiales o en uñas que estén largas, y por eso es que molestan tanto a veces cuando estamos en salas de cirugía con respecto a estos implementos. También con respecto a los relojes, anillos, accesorios, estos también van a ser foco de contaminación y fomites que permiten la propagación hacia el paciente. Por ende, pues también digamos que se recomienda que no los utilicemos. El uso adecuado de los equipos de protección personal, entonces se nos dice que el uniforme de salas de cirugía realmente debería ser estricto para salas de cirugía, y que este no debe ser utilizado en perímetros fuera del hospital. En perímetros dentro del hospital, pero fuera de salas de cirugía, se puede llegar a utilizar, pero estos siempre tienen que estar cubiertos por algún elemento, por ejemplo, que sea una bata limpia. Y aquí también en salas de cirugía nos hacen el énfasis en que siempre debemos tener cabello recogido, también la nariz y el pelo y la boca deben estar, digamos que cubiertas durante todos los procedimientos. La antisepsia también va a ser muy importante cuando estemos lavando al paciente, entonces en la que se tiene mayor evidencia que han demostrado que tienen mejor beneficio son sobre todo las preparaciones con clorexidina y con alcohol. Sin embargo, en otros estudios, la yodopovidona llega a tener también como una misma evidencia con respecto a estas soluciones de clorexidina. Lo que mencionábamos también de evitar el rasurado, como ya dijimos, esto es lo que va a ocasionar también pequeñas lesiones cutáneas que también promueven la inclusión ahí también de bacterias y también de microorganismos, pero en caso tal de que se tenga que realizar un rasurado sí o sí por alguna razón, este debe utilizarse siempre por rasuradoras que sean eléctricas o también por cremas depiladoras. Nunca se debe utilizar una cuchilla, ya que esto va a incrementar mucho más el riesgo sobre un rasurado que no deberíamos hacer en primer principio.
Y por último, también se menciona un poco un punto que es acerca de la descolonización para Staphylococcus aureus. Entonces, esto es algo que se realiza también con cloroxina o también con otros elementos y otros medicamentos que se usan de forma intranasal, en donde se demuestra que aquellos pacientes que tienen una colonización nasal de Staphylococcus aureus, que van a ser sometidos a cirugías, por ejemplo, con cirugías ortopédicas o cirugías cardíacas u otros procedimientos en donde hay un riesgo bastante elevado que el paciente se deteriore si llega a tener, pues digamos que una inoculación por el estafilococo, nosotros deberíamos realizar también como esta prevención y también decolonización del estafilococo aureus por medio de estos elementos intranasales previo a la cirugía. Entonces, frente a otras medidas de prevención, también, como le hablábamos, la hipotermia va a ser un factor de riesgo para la ISO. Por ende, se recomienda que siempre de forma preoperatoria se mantenga una normotermia del paciente, llegando a una temperatura que esté de 36 grados aproximadamente. Con respecto también a otras medidas, se habla de que nosotros deberíamos limitar la cantidad de personas que entran y salen de un quirófano, los movimientos de estos, también la cantidad de personas que están en una sala de cirugía, porque esto eventualmente también puede llegar a aumentar el número de partículas que se encuentran en el aire y por ende aumentar el riesgo también de infección. Los quirófanos siempre se busca que tengan un flujo laminar. El flujo laminar significa que el aire está movilizándose siempre a una velocidad constante y por ende que las partículas que pueden encontrarse en un sitio de una herida no van a estar ahí todo el tiempo, sino que se desplazan por esta velocidad constante que manejamos. Y el oxígeno suplementario también va a ser fundamental que nosotros mantengamos una FIO2 que cumpla con las demandas del paciente y que el paciente no esté hipóxico, porque si sabemos que mantiene también hipoxemia, esto va a disminuir también la entrada del antibiótico profiláctico que le estemos dando al paciente, disminuye también como la respuesta inflamatoria capaz de generarse por los neutrófilos, entre otras respuestas del sistema inmune. Existen también otras medidas de prevención, un poco más hablando de técnica quirúrgica. Entonces, se recomienda que nosotros utilicemos dobles guantes, sobre todo como una medida de protección para el personal de la salud, pero lo que demuestra evidencia para la prevención de ISO es que se realice un cambio de guantes previo al cierre de la piel, sobre todo en casos en donde estemos tratando con una herida que esté limpia, contaminada, una herida contaminada. Es vital que nosotros nos retiremos esos guantes para después sí cerrar la piel y garantizar o pues digamos que minimizar la exposición de estos microorganismos a esas áreas quirúrgicas. La esterilización también debe ser adecuada de los instrumentos, como lo mencionábamos. Se debe realizar también una hemostasia efectiva, se debe remover bien el tejido desvitalizado o literal bien el espacio muerto. Irrigar también con tejidos con solución salina, que también es bastante bueno para que se evite la resequedad de estos y minimizar el uso de electrocauterio. Lo que pasa con el electrocauterizador es que cuando nosotros lo utilizamos en exceso, esto genera focos de necrosis o pues de piel muerta que eventualmente también pueden servir como un punto de anclaje para las bacterias y que ahí aumente la colonización. Y los protectores de heridas, que son aquellos que estamos viendo acá, se utilizan sobre todo en algunos casos para cirugías de trasplantes. Yo los he visto sobre todo en aquellos pacientes que tienen como trasplantes renales. Estos también van a ser bastante útiles, sobre todo trasplantes renales laparoscópicos o heridas abdominales, por ejemplo, también para gastrectomías laparoscópicos, van a ser muy útiles y se ha demostrado que previenen la ISO. Entonces, ya que hemos hablado de las medidas preventivas y cómo nosotros evitamos la ISO, hablemos ahora sí de la presentación clínica y los criterios diagnósticos, ya que van muy de la mano. Estos entonces los vamos a clasificar con la clasificación inicial de localización que veíamos al principio. Entonces, ¿cómo se va a presentar una ISO incisional superficial? Pues ya sabemos que esta compromete la parte superficial del tejido, sobre todo la piel y el tejido celular subcutáneo, pero adicionalmente tiene que tener estas características que también van a ser los criterios diagnósticos. Entonces, que tenga un drenaje purulento con o sin confirmación del laboratorio a partir de la incisión superficial, que hayan también microorganismos aislados a partir de un cultivo que se tome de la secreción de estos pacientes y también la clínica que van a presentar es sobre todo los signos locales de inflamación, dolor, tumefacción, enrojecimiento, calor. Dehiscencia también va a ser muy importante porque estas heridas cuando están infectadas se tienden a abrir y también se ven todos esos espacios de líquido purulento y pues esta formación también y este drenaje de pus.
Entonces, esto es muy importante porque nosotros debemos reconocer muy bien entre lo que es normal y lo que es anormal. Por ejemplo, esta herida vendría siendo una herida que es normal, que no tiene infección del sitio operatorio, pero que de todas formas hizo una reacción, digamos que contenía alérgica hacia el material de sutura. Y esto puede pasar mucho. Los puntos, pues también son un cuerpo extraño que nosotros le pasamos al paciente por medio de este material de sutura, que pueden, en su caso, llegar a generar reacción. Algunos generan también mayor reacción que otros. Y es normal que encontremos también a veces este enrojecimiento, pero desde que no se presente una secreción, desde que no haya expulsión de material purulento, desde que no haya tampoco tumefacción o olor a la palpación, pues esto realmente no nos debería sugerir que este paciente presente una infección de sitio operatorio. Con respecto a las isos profundas, estas sabemos que van a comprometer la fascia o el músculo relacionado con la incisión, y también aquí nosotros esperaremos que tengamos un drenaje purulento de la incisión profunda, pero no del órgano espacio que esté comprometido por ella. Entre los factores clínicos que estos pacientes suelen llegar a tener, aquí predominan más que todo también como la respuesta inflamatoria sistémica. Entonces son pacientes que pueden desarrollar mayor grado de fiebre, también un dolor localizado va a ser muy importante, y sobre todo la tumefacción van a ser sobre todo estos tres puntos clínicos. Y otra cosa que también podemos encontrar en estos pacientes es que ellos tengan un absceso u otra evidencia de infección que incluya incisión profunda que se encuentre durante el examen físico directo, o cuando el cirujano esté entrando a operar a este paciente a examinar la herida, se dé cuenta que la fascia tiene esta apariencia infectada o que el músculo también está infectado. Y finalmente, hablando de la ISO órgano-espacio, para esta realizar un diagnóstico sí va a ser importante que nosotros solicitemos imágenes en las que predomina sobre todo el TAC, o la ecografía también puede ser bastante útil. Entonces ya sabemos que esto compromete un órgano o espacio que vaya más profundo de la fascia o del músculo que haya sido comprometido por la cirugía, y nosotros vamos a determinar que es un órgano espacio cuando encontramos que existe un drenaje purulento a partir de un dren que se haya dejado en el paciente en la cavidad del órgano espacio, por ejemplo, en este caso la imagen que estamos viendo acá, cuando también encontramos un organismo que esté aislado a partir de un cultivo o fluido del tejido u órgano o espacio que estemos pues mirando, que por ejemplo se haya tomado muestras en cirugía y después se mandan al laboratorio y eventualmente muestran que sí tiene crecimiento de un microorganismo, o también cuando nosotros por imágenes o por también histopatología encontramos que se presenta un absceso u otra evidencia también de una infección. Entonces, en estos pacientes, aún más que en los pacientes también con una incisional profunda, encontraremos que tienen signos de respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, taquicardia, también que presenten fiebre, que presenten también taquipnea, y una elevación muy importante también de otras ayudas diagnósticas que son bastante buenas con el diagnóstico de la ISO, por ejemplo, con la leucocitosis u otros factores también de elevación de reactantes de fase aguda. Entonces, ya que hemos hablado de esto, finalicemos con el tratamiento. El tratamiento de la ISO realmente va a ser muy simple y simplemente nosotros debemos contemplar estos tres factores. Se debe realizar siempre un drenaje y un lavado de la herida quirúrgica que esté infectada. También se debe instaurar un tratamiento antibiótico que sea específico y que esté adecuado cuando se indique. Y lo último es que siempre realizaremos un soporte metabólico y hematológico con el paciente para evitar futuras complicaciones. Entonces, con respecto al lavado, este va a ser indicado para todos los pacientes que mantengan una infección de sitio operatorio. ¿Y qué se debe hacer aquí? Entonces se abre la herida quirúrgica, se debe explorar para determinar a qué punto está llegando esa herida quirúrgica, si es por ejemplo una ISO incisional superficial o una incisional profunda, se debe drenar también, y ahí nosotros entonces debemos tomar muestras para realización de cultivo con las cuales enfocaremos el tratamiento antibiótico después. Aquí también se irriga con solución salina isotónica, que esto realmente no va a generar ningún tipo de lesión. Lo que se suele utilizar sobre todo es solución salina, y se pueden utilizar también como una jeringa para expulsar todos esos medios o pues todo ese tejido desvitalizado y también que esté infectado. Si ya también encontramos tejido que está muerto, se debe brillar con pinzas y también con tijeras quirúrgicas, y eventualmente se debe cubrir una herida con apósito o también cerrar dependiendo de cómo esté el compromiso con un empaquetamiento. Entonces, acá hay unos puntos importantes que quiero resaltar. Se debe retirar siempre el tejido muerto y suelto y los exudados y también los coágulos por medio de un lavado adecuado. Y también cuando desaparezca la infección o cuando nosotros ya veamos que el paciente no mantiene como esa parte de la infección y que nosotros también estamos viendo tejido de granulación inicial,
se debe cerrar la herida en caso de tal de que sea muy grande por segunda intención. Entonces, esto que implica que nosotros podemos llegar a colocar en pacientes con heridas grandes un empaquetamiento con gasas húmedas o también con otro medio que también nos ayude a ocasionar también como ese bulto entre la herida y que por ende sirva también como un medio de cicatrización en el que proliferen también el colágeno y los fibroblastos y distintos factores que nos ayudan con la inflamación contenida que promueva la curación de la herida. El BAC también se suele utilizar sobre todo en aquellos pacientes que tienen una herida con base limpia y que también tenemos un tejido de granulación. Eso sobre todo en heridas abiertas que son bastante extensas. Y lo que va a hacer el BAC por medio de este sistema de succión negativo es que lo que va a hacer es que termina afrontando un poco los bordes, elimina también el exceso de líquido que podamos encontrar en estos pacientes y por ende pues promueve a que la cicatrización sea mucho más efectiva. En el caso de empaquetar a estos pacientes y también de poner ya un medio ahí directo para que se cierre por segunda intención, la recomendación es que se haga un cambio del material cada 1 a 2 días después de que ya evidenciemos que existe un tejido de granulación, para que eventualmente esto sirva también para extraer toda esa secreción que estaba en exceso y que se propicie un ambiente en donde ocurre, pues digamos que un remodelamiento de todos estos factores que son importantes para la curación de la herida. Respecto al antibiótico, entonces, ¿cuándo lo iniciamos o cómo lo iniciamos? El antibiótico entonces se va a iniciar cuando nosotros tenemos alguno de estos factores, que tengamos signos de celulitis circundante, que también tengamos presencia de material protésico, pues que sea una ISO con alteración o pues infección de material protésico. Si el paciente también tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, taquicardia, leucos elevados, también vamos a iniciar antibiótico. Y muy importante, sobre todo también en aquellos pacientes en donde tengan signos de fascitis necrotizante o sepsis. Fascitis necrotizante, entonces, en donde nosotros encontremos tejido desvitalizado muerto, que también está gangrenado, que también nosotros podemos encontrar flictenas o distintos, digamos que también espacios con aire ahí debajo de la piel que nos sugieren que también esté presentando pues una fascitis necrotizante. ¿Y qué lección entonces vamos a utilizar de antibiótico en estos pacientes? Va a depender si esto involucra el tracto gastrointestinal o genitourinario o no lo hace. Si estamos con un tracto gastrointestinal o genitourinario que está intacto, que realmente no lo hemos tocado, pero simplemente acá tenemos pues la celulitis circundante o alguno de estos criterios que también habíamos hablado, si el paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus meticilino resistente, vamos a iniciar vancomicina. Pero en el caso tal de que no los tenga, podemos empezar simplemente con un esquema para pues una celulitis normal, como es el caso también con una cefazolina, con una cefalosporina de primera generación o incluso también con oxacilina. Y en aquellos pacientes en donde sí tengamos una incisional que involucra también el tracto gastrointestinal o genitourinario, lo que se nos recomienda es que podemos irnos por un manejo con cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona y también combinarlo con metronidazol para cubrir incluso anaerobios. Entonces, estos son los esquemas que principalmente se tienen, pero puede variar mucho dependiendo de cada hospital. Y aquí también lo que nosotros hablamos es que cuánto tiempo se va a dejar este antibiótico después de que hayamos hecho el control de la infección por medio de este abordaje quirúrgico. Lo ideal es que si son pacientes que hayan presentado una celulitis que no haya mejorado con el manejo quirúrgico, el esquema se debe permanecer por medio de 24 a 48 horas después del procedimiento quirúrgico, en donde se supone que se eliminó el foco. El antibiótico, entonces, en caso tal de infecciones de órgano-espacio, debe ser eliminado 4 días después del control del foco, es decir, después de que nosotros hayamos hecho también el lavado quirúrgico. Pero aquí es muy importante que si el paciente está empeorando luego de 24 horas de realizar la medida quirúrgica, pues el control también por el lavado y el desbridamiento, se puede incluso ampliar el esquema antibiótico irnos por una mayor cobertura con otros antibióticos de mayor espectro y también se debe pensar en reintervenir al paciente para que se logre un adecuado control por medio de la cirugía de desviamiento y también de lavado de la infección que se está presentando en estos pacientes. Con eso entonces terminaríamos el tema de ISO. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, estaré muy pendiente y espero que esta tutorial les haya sido de mucha utilidad. Nos estaremos viendo.